Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Qué bendición y qué alegría es poder vernos aquí en su casa, mis amados hermanos, y seguir estudiando la palabra de Dios, seguir creciendo en lo que ella nos dice. Abramos nuestras Biblias en 2 a los Tesalonicenses. Tengamos abiertas nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses. Vamos al capítulo 1. Recientemente tuvimos el gozo de cumplir 52 años, hermanos. Miren ustedes la fidelidad de Dios en la vida de esta iglesia. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha concedido seguir testificando acerca de su bondad, acerca de su salvación en este sector, en este lugar. Y tenemos este gozo, hermanos. Pero a pesar de eso, la iglesia no debe jactarse de cuántos años ha cumplido físicamente en algún lugar, sino más bien debemos examinar si todos estos años que hemos pasado nos han servido para madurar y desarrollar las virtudes que el Señor desea que nosotros desarrollemos como iglesia, y que podamos ser de buen testimonio para los hermanos y también para nuestro sector, que podamos haber desarrollado amor y paciencia. Así que podemos tener quizá más de 50 años y podríamos decir nosotros somos una iglesia muy antigua, o quizá nosotros podríamos decir somos una iglesia o somos hermanos que tenemos muchos años en las cosas del Señor, pero quizá todavía tenemos carencia de virtudes que hacen a una iglesia o a los creyentes maduros en la fe. Así que no debemos dejar que los años pasen en vano. Debemos aprovechar que el Señor nos permite testificar y nos permite seguir adelante para que en nuestra vida hayan quizá virtudes que no habían hace algunos años atrás. Quizá haya más paciencia, quizá haya más gozo, haya más amor, ¿no? Un día, hablando de una iglesia, cómo debe lucir una iglesia saludable o una iglesia que está en el camino de la madurez cristiana, se le preguntó a un pastor. Este pastor se llama el pastor Henry Tolopilo, que es pastor en una de las iglesias reformadas más grandes de los Estados Unidos. Y él respondió: si hay algo que debe sobresalir en una iglesia, es el lugar que ocupa la palabra de Dios en ese ministerio. Porque es por medio de la palabra de Dios que los creyentes pueden crecer en madurez. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos mostrar frutos diferentes a los que quizá hemos estado mostrando todo este tiempo. Y él decía, porque realmente no importa lo que uno piense o quiera, lo que verdaderamente cuenta es lo que Dios dice. Y eso vamos a ver en el ejemplo que nos da esta iglesia que se llama la iglesia de los Tesalonicenses. Y en contraste con lo que dice el pastor, hoy en día se realizan encuestas para conocer lo que la gente piensa acerca de cómo debe ser la iglesia. Entonces hay gente que se reúne y dice: la iglesia tiene que ser de esta manera y tiene que ser de esta forma, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda tener más miembros. De manera que, según estas opiniones, se llega a creer y se llega a crear una iglesia que responde más a lo que dicta la voz popular
que a lo que enseña la palabra de Dios. Pero la iglesia debe ser formada y debe ser forjada en virtud de lo que nos enseña la Biblia por medio de iglesias que fueron fieles. Es decir, para nosotros poder ser una iglesia agradable al Señor, tenemos que ver a otras iglesias a quienes el Señor las cataloga como iglesias fieles. Y en la Biblia tenemos ejemplo, y por eso estamos mirando el ejemplo de los tesalonicenses. Por eso el tema que hemos puesto al mensaje del día de hoy es los tesalonicenses, un testimonio digno de gratitud y gloria a Dios. Y espero que de la iglesia Antioquía eso se diga de aquí en un tiempo no tan largo. O espero que eso se esté diciendo de nosotros. La iglesia Antioquía, un testimonio digno de gratitud y gloria a Dios. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en 2 los Tesalonicenses, capítulo 1, y veamos los versículos 3 y versículo 4. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Todos lo tienen? Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia, por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es decir, aquí el motivo de gozo, el motivo de gloria de los que habían plantado esta iglesia no era que la iglesia estaba haciendo ciertas actividades o haciendo ciertas cosas o había crecido de una manera gigantesca, sino más bien lo que vemos en este pasaje es que su fe estaba creciendo. Y eso es, hermanos, lo que demuestra que una iglesia está bien encaminada en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra mayor preocupación, ¿no? Uno de las principales preocupaciones que tienen varios colegas míos, servidores en las iglesias, pastores, es ¿qué hacemos para que la iglesia crezca físicamente? Y créanme, no es que no nos importe que la iglesia crezca, sí nos importa que la iglesia crezca, y yo quiero que la iglesia crezca, y quisiera que hayan 2 cultos aquí, el primero a las 9 y el segundo a las 11, ¿no? Porque ya no entramos. Pero lo más importante, hermanos, es que crezcamos bajo el modelo de lo que nos dice la palabra de Dios. Es bajo el modelo de nuestras actitudes y de las virtudes que Dios nos pide que nosotros tengamos. Por eso, la primera enseñanza que quiero compartirles es: la iglesia que está fundamentada en el Evangelio florecerá en fe y abundará en amor. Recordemos eso. La iglesia que está fundamentada en el Evangelio florecerá en fe y abundará en amor. No vamos a estar peleándonos los unos con los otros. No vamos a estar aquí, hermanos, con caras fruncidas los unos con los otros. No, la Biblia nos enseña que el amor es parte de lo que una iglesia madura debe mostrar. Porque hay muchas iglesias que pueden demostrar buenas obras hacia los de afuera, pero adentro nos estamos matando. Adentro no nos estamos llevando bien. Por eso decimos que el Evangelio, cuando ellos recibieron la palabra del Señor, eso no quedó simplemente como una confesión inicial en sus vidas. Es decir, ellos no solamente hicieron una oración, no solamente dijeron, sí, confesamos que Cristo es nuestro Señor, no. Sino que esto más bien dando su fruto.
Ellos siguieron permaneciendo en esa fe. No se olvidaron de lo que implicaba tener fe en sus vidas. Recordaban constantemente la enseñanza del Señor Jesucristo, porque para eso estaban los apóstoles. Los apóstoles no estaban para plantar una iglesia y establecer una semilla que había nacido en sus corazones. La principal tarea de los apóstoles era plantar iglesias y sembrar la semilla que el Señor Jesucristo les había dejado para que siembren otras iglesias. Por eso en la iglesia de Hechos, que ustedes ven en los primeros capítulos, se enfatiza que esta iglesia crecía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la misma doctrina del Señor Jesucristo. Mire lo que dice la primera parte del versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por su testimonio. Hermanos, como es digno, dice, por cuanto vuestra fe, ¿qué pasa con la fe de ellos? Va creciendo. Y si la fe va creciendo, la fe se va demostrando. Porque si nuestra fe crece, nuestra fe debe verse, debe ser más visible, debe ir mostrando nuevos frutos. No es una fe de boca para afuera. Es una fe que se evidencia, ¿no? Por eso esa era una de las principales metas que tenían los misioneros, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, quienes habían llevado la palabra de Dios. No tanto que la membresía crezca, porque sí era importante. Lo que pasa es que la membresía es el fruto del trabajo de evangelismo que hacen los hermanos en la fe. La membresía no debe crecer por las cosas externas que nosotros tengamos aquí en la iglesia. Qué bonito que ahora la iglesia tiene unas sillas nuevas. Qué bonito que la iglesia, gracias al Señor, está limpia. Todas las semanas está limpiecita la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos que trabajan en esto para que la iglesia el templo esté limpio. Gracias a Dios tenemos algunas comodidades, pero estas cosas no son las que deben atraer a la iglesia. Porque alguien puede decir, vamos a Antioquía. Porque Antioquía tú la vas a ver y tiene otra cara, está renovada, así que vamos allá al culto. Pero esa no era la principal preocupación de los sembradores. Su principal preocupación era que la iglesia muestre mayor fe. Y mayor fe significaba mayor madurez cristiana. Eso es mayor fe. Mayor madurez cristiana, mayor compromiso con la palabra del Señor, mayor compromiso en santidad, mayor compromiso en la ayuda mutua. Esa era su principal preocupación, que el evangelio no se quede simplemente como una confesión inicial, hemos dicho. Porque los primeros años de nuestra vida cristiana pueden ser muy fogosos, ¿no? Los primeros años de nuestra vida cristiana pueden estar llenos de trabajo. Queremos servir, queremos compartir el evangelio, nos bautizamos. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los años que siguen transcurriendo en nuestra vida? ¿Esa fe va creciendo o va disminuyendo? ¿Cómo es la cosa? ¿El fuego va creciendo o se va apagando? Esa era la principal preocupación de estos hermanos. Mis amados hermanos, seguir a Cristo no se trata de una emoción fogosa. Seguir a Cristo se trata de vivir con la convicción de que toda nuestra vida es de Él, le pertenece a Él. Si yo recuerdo día a día que mi vida le pertenece al Señor, yo voy a querer vivir menos para mí.
Voy a vivir más para el Señor. No importa lo que haga, porque puedo hacer cosas seculares. Yo puedo trabajar, pero voy a trabajar y voy a hacer lo mejor como para el Señor. Yo voy a recordar que estoy casado y voy a querer ser un mejor esposo como para el Señor. La Biblia nos enseña que debemos hacer todo como para el Señor y no como para ¿quiénes? Para los hombres. Nosotros no trabajamos para los hombres. Nosotros no hacemos las cosas para que los hombres nos vean. No venimos a jactarnos de las cosas que hacemos para que simplemente venga alguien y nos aplauda y nos diga: oh, el apóstol Mario Díaz tiene un poder sobrenatural de Dios. No vivimos para la gloria de los hombres, hermanos. Vivimos para la gloria del Señor. No se trata de emoción, se trata de una convicción que permanece fiel. En la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Y eso debemos mostrarle a los que quieren ser parte de la iglesia, para que vean qué significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es una vida religiosa de asistencia a la iglesia solamente. Nosotros no seguimos a Cristo porque simplemente venimos a congregarnos aquí en la iglesia. Nosotros seguimos a Cristo diariamente en los lugares donde otros no nos ven, donde nuestros hermanos no nos ven, donde el pastor no nos ve, donde nuestros líderes no nos ven, donde la presidenta de damas no nos ve. Vivimos en santidad donde otros no nos ven, pero donde los que no conocen al Señor sí nos ven. Y ellos deben evidenciar esto. Y ese era el testimonio de estos hermanos. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, les dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que han recibido, por las bondades de Dios que han sido derramadas en sus vidas, por el amor de Dios que abunda en vuestros corazones de parte del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. Es vuestro culto racional, hermanos. La vida cristiana no se trata de una emoción inicial y luego de decadencia espiritual a lo largo de la vida. La vida cristiana no se trata de andar emocionados. La vida cristiana se trata de andar convencidos de las verdades del Evangelio, de no olvidarnos de esas cosas importantes en nuestra vida. Por eso decimos que el amor debe ser parte de la vida de un cristiano. Eso es lo que le enseñamos a los esposos: amar a sus esposas, aun cuando sus esposas no sean tan amables. Amar a sus esposas cuando quizá está en esos días donde parece una leona en lugar de una conejita. Así debe amar el esposo a su esposa, no por emoción, sino ¿por qué? Por convicción, por obediencia al Señor. Y eso requiere esfuerzo, ¿sí o no? Eso requiere confianza en el Señor, eso requiere fe en el Señor. Saber que hacemos lo correcto quizá cuando el otro no está en su mejor mood, en su mejor forma de comportarse, ¿no? Ese es el mandato de los esposos para las esposas y también de las esposas para sus esposos. Amar a sus esposos aun cuando saben que ellos se equivocan, ellos cometen errores, ellos a veces no son muy acomedidos, ellos a veces se olvidan de algo que se les dijo,
Porque los esposos somos expertos en eso, nos olvidan cosas que nos dicen nuestras esposas, ¿no? No, es que no me prestas atención cuando te hablo. La esposa se queja. Ya me lo sé de memoria. Y de verdad que uno a veces no quiere fallarle a la esposa, ¿no? Uno quiere satisfacerla en todo. Pero nuestras esposas también tienen ese encargo del Señor, porque nuestra manera de comportarnos es nuestro culto, no emocional, sino en nuestro culto racional. Es una ofrenda al Señor, no por lo que siento, sino por lo que hay convicción en mi mente y en mi corazón. Esa era la manera en que los tesalonicenses estaban viviendo. Su fe estaba creciendo. El amor abundante es la señal visible, manifiesta de que el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la iglesia. Muchas veces escuchamos esa frase, ¿no? Deja que el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia. Pero a veces confundimos el mover del Espíritu con el mover de mis emociones. Y de eso no se trata la vida cristiana, hermanos. Las emociones pueden estar en altos, pueden estar en bajos, pero nuestra vida debe demostrar amor abundante. Y tenemos que enfatizar en esta palabra, porque eso es lo que nos dice el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Versículo 3, perdón, mire lo que dice aquí la segunda parte del versículo 3. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, que dice, abunda para con los demás. Abunda. No es un amor así nomás como de superficial, ¿no? Temporal, ¿no? Es un amor que abunda, no se acaba, no se agota. Ese es el amor en el que debe andar la iglesia. Ese es el amor en que deben andar los esposos. Ese es el amor en que deben andar las familias. Un amor que abunda. Es la señal más certera, hermanos, de que el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas. El amor. ¿Saben por qué? Porque andar en amor es andar en contra de la carne. Es difícil. La carne es fuerte. La carne quiere imponerse. La carne quiere mandar. La carne quiere decirle a uno lo que tiene que hacer, pero andar en amor es andar en contra de la carne. Es andar en contra de mí mismo. Eso es andar en amor. Negarme a mí mismo para hacer lo que Dios me manda, para obedecer al Señor en todo lo que Él me dice. Es la señal más evidente, más certera, más visible de que el Señor se mueve sobre la vida de una iglesia. Y no nos debemos de cansar de predicar sobre el amor y sobre la fe, porque en estas cosas de verdad todos nosotros podemos estar necesitando ayuda, ¿no? A veces, hermanos, hay mucha gente que está esperando nuevas revelaciones. Está esperando una nueva palabra, una palabra más fresca. Y a eso le llaman a la revelación que supuestamente tiene el pastor o la pastora, el profeta o el apóstol. Pero hay verdades tan simples, hermanos, de las cuales nosotros tenemos gran necesidad que se nos hable una y otra vez, porque fallamos en eso.
Porque a veces decaemos un poco en nuestro amor. A veces decaemos un poco en nuestra fe, en nuestra manera de comportarnos. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, mencionando o enlistando todos esos frutos del Espíritu, él encabeza en esa lista el amor fraternal, el amor agape. Vamos a Gálatas capítulo 5, miren lo que dice. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. No te canses de amar abundantemente, porque eso es la señal más certera de que el Espíritu de Dios se mueve sobre ti y sobre mí. No te canses de amar. Miren lo que dice aquí. Más el fruto del Espíritu es amor. Miren cómo encabeza, ¿no? La forma más visible de ver que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de nuestra vida es que estamos andando en amor. Más el fruto del Espíritu es amor, y producto del amor eso va a traer gozo, producto del amor va a traer la paz, va a traer la paciencia, va a traer benignidad, va a traer bondad, va a traer fe, va a traer mansedumbre, va a traer templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Quiénes necesitan mansedumbre en esta mañana? Todos necesitamos mansedumbre, ¿no? Porque no somos mansos. Pero el fruto del Espíritu es amor. Si vivo en amor, estas cosas se van a manifestar en mi hogar. Si vivo en amor, estas cosas van a ser las leyes de mi casa. Van a ser las leyes de nuestra iglesia. Porque andamos en amor. No son manifestaciones emocionales, no son manifestaciones carnales, son frutos de que hay plenitud del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y la palabra del Señor nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, no debemos apagar ese Espíritu Santo que está en nosotros. No debemos darle más rienda a las cosas de la carne antes que al Espíritu Santo. Debemos predicar sobre el Espíritu Santo y lo que Él principalmente produce en los creyentes. Y esto es amor. No son las múltiples actividades, no son todos los días de culto que tiene nuestra iglesia, no son todos los días de ayuno, todos los días de oración que tiene nuestra iglesia. Hermanos, nosotros podemos ser una iglesia llena de ayuno y oración, pero eso no garantiza que seamos una iglesia que demuestra amor a nuestros hermanos. Nosotros podemos venir todos los días a los cultos de oración. Nosotros podemos ser fieles a los días de estudio bíblico. Nosotros podemos ser fieles a todos los días de testimonio y oración. Pero si no manifiesto amor a mis hermanos, a mis semejantes, a mi prójimo, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve. No pierdas tu tiempo. No te sirve de nada. Por eso el Señor nos enseña que no debemos, hermanos, jactarnos de una vida religiosa exhaustiva. No es una vida religiosa la que debemos cultivar en nosotros. No es una vida repetitiva. Es una vida llena de vida. No una vida muerta, una vida llena de vida, aunque haya un poco de redundancia, pero
A veces podemos vivir vidas muertas, hermanos, espiritualmente muertas. No podemos mirar a los demás por debajo de nuestros hombros. No podemos andar con prepotencia y arrogancia. No podemos vivir en estas cosas para creernos más espirituales que otros. No. Cuando los frutos del Espíritu brillan por la ausencia. Qué lindo es una persona que viene a los cultos, que viene al culto de oración, que viene a testificar, que viene al estudio bíblico, que viene los domingos a alabar al Señor y a escuchar la palabra de Dios, pero su vida está acompañada por el amor y la fe. Eso es hermoso, porque estamos mostrando que nuestra vida no se mueve por emoción, no se mueve por religión, se mueve por una convicción que el Señor ha grabado en nuestros corazones. Una vida sincera, una vida transparente, una vida que un día el Señor pueda alabar cuando nos vea. Bien, buen siervo y fiel. No tuviste una grande iglesia, no fuiste miembro de una grande iglesia. No te invitaban quizá a eventos pastorales grandes. Quizás no fuiste parte de una gran directiva. En lo poco fuiste fiel. Yo te puse ahí. Ahora en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa debe ser nuestra principal preocupación, hermanos. Ser fieles en lo poco. El Señor nos promete galardón. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Podemos hacer muchas cosas, muchas actividades, muchas cosas en el ministerio. Podemos ser una iglesia que tenga la puerta abierta todo el día y todos los días. Pero miren lo que dice aquí. La palabra del Señor. 1 Corintios 13, 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Básicamente, el apóstol Pablo está resumiendo lo siguiente. Si yo tuviera los dones más brillantes, los dones sobrenaturales más sorprendentes, como hablar en lenguas, porque eso vendría a ser algo espectacular. Hablar en francés sin haber estudiado el francés. Entender el hebreo sin haber estudiado el hebreo. Eso sería una cosa sobrenatural, asombrosa. Eso sería un milagro. Si yo tuviera el don más brillante que pueda tener, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, dice, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Nosotros podemos, hermanos, hacer obra social, buscar la justicia social, repartir 100 mochilas mensuales a los niños, irnos a los sectores más marginados y entregar fundas de comida. Pero si no tengo amor, nada de esto me sirve. Nadie podrá jactarse en el día del Señor de lo que hizo si no tiene amor.
Si no tiene amor, dice aquí. No importa cuántas manifestaciones sobrenaturales, cuántos actos de misericordia tengamos, hermanos, pero si no demuestro amor en mi diario andar con mis más cercanos, no me sirve de nada. Primero póngase a cuenta con su esposa antes de venir a la casa del Señor y querer hacer algo por el Señor. Los esposos debemos ponernos a cuenta con nuestras esposas antes de venir a la iglesia y traer una ofrenda. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y así cada uno de nosotros. Porque ese es nuestro principal mandamiento. La segunda enseñanza que obtenemos de este pasaje, hermanos, en el versículo 4, es que la iglesia que permanece fiel es motivo de honra a Dios y de gozo ante los creyentes. Otros van a honrar a Dios, otros van a alabar a Dios. Si permanecemos fieles, vamos a ser de bendición para otros, vamos a testificar ante otros. La iglesia que es fiel debe glorificar a Dios y promover una buena conducta entre las iglesias de Dios. Mientras más iglesias fieles hayan, hermanos, más vamos a multiplicarnos como iglesias fieles. Porque alguien dice, oye, la iglesia de Antioquía es fiel. Nosotros mantengámonos así, como la iglesia de Antioquía. Y esa iglesia va a influenciar a otras iglesias. Y de esa iglesia van a salir otros pastores que quieran permanecer en fidelidad al Señor y a su palabra. En fidelidad al Señor y a lo que Él nos manda. Por eso dice aquí la primera parte del versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, ¿en dónde? En las iglesias de Dios. Ellos contaban cómo era la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica era un modelo, era un ejemplo a seguir. Era un ejemplo para enseñar fidelidad a nuevas iglesias. Y qué lindo es aprender de otra iglesia. Qué lindo es aprender a liderar una iglesia por haber visto a otra iglesia. Qué lindo. Qué lindo es ser pastor por haber aprendido de otro pastor. Eso es lindo. Uno aprendió a ser pastor porque vio a otro pastor cómo era buen pastor. Y uno dice, yo quiero ser como ese pastor. El buen ejemplo, el buen modelo, hermanos, glorifica a Dios y promueve una buena conducta entre las iglesias de Dios, como dice aquí. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Era una iglesia que no solamente era ejemplo en buena doctrina, en sana doctrina. Como hemos dicho, perseverar en la doctrina de los apóstoles. No solamente era pura doctrina, pura enseñanza, pura letra, que es necesaria y es buena. Sino que también tenía un ejemplo de una vida transformada. Las demás iglesias podían ver en los tesalonicenses que era una iglesia con una conducta transformada, porque era una iglesia que venía de una cultura pagana, una cultura idólatra, una cultura inmoral. Mucha gente dice, yo soy así porque mi papá era así y él me enseñó a ser así. Yo soy así porque mi mamá así me enseñó a ser esposa
así que tienes que aceptarme tal como yo soy. No, hermanos, ninguno de nosotros vino al Señor con una cultura piadosa. Vinimos aprendiendo cosas malas a lo largo del ejemplo de nuestras vidas. Quizás nuestros padres en algún momento nos dieron buen ejemplo, pero también nos dieron malos ejemplos que tenemos que desechar. Y tenemos que dejar que el Señor transforme estas cosas para ser usadas para su gloria. Retrocedamos a la carta anterior de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versos 7 y 8. Hermano en Cristo, bájele un poquito el canal 2, un poquito. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8, mire lo que dice. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren, ellos eran nuevos creyentes. ¿Cuántas veces los creyentes que nos jactamos de tener años en las cosas de Dios somos ejemplo para los nuevos creyentes? Aquellos creyentes que ya tenemos 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30 años en las cosas del Señor, ¿estamos siendo ejemplo para los nuevos creyentes? En eso deberíamos jactarnos, en si estamos siendo ejemplo para los nuevos creyentes, para los que recién comienzan en las cosas del Señor. Por eso dice aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren, recién habían creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Cuando la gente ve un buen ejemplo en nuestras vidas, hay mayor probabilidad de que crean en el Evangelio. Pero cuando la gente ve que un creyente, supuesto cristiano, en lugar de tener buenos frutos, en lugar de vivir en santidad, en lugar de andar como corresponde en el Señor, anda desordenadamente, ¿qué va a decir la gente que no cree? No van a querer tener la vida de hipocresía que nosotros tenemos. Es importante, es crucial nuestro ejemplo, hermanos. El ejemplo de los tesalonicenses fue crucial para los de Macedonia y los de Acaya para que hayan creído en el Evangelio. Y dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también ¿en dónde? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tanto se ha extendido que el día de hoy la iglesia de Antioquía se ve influenciada por el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que hasta nuestros días nos ha influenciado a nosotros. Miren la primera carta que hemos leído, todo el ejemplo que hemos aprendido de ella. Estamos ahora fortaleciendo nuestro comportamiento en el ejemplo que vemos en esta segunda carta. Mis amados hermanos, no hay nada más contagiante, no hay nada más influyente de parte de nosotros, de parte de la iglesia del Señor, que nos vean cómo perseveramos en la palabra de Dios y en nuestra conducta. No hay nada más contagiante que eso, no hay nada más influyente
que nuestra fe es una fe sincera. Todo lo contrario. No hay nada más triste, no hay nada más decepcionante que una iglesia que no está andando como es digno del Evangelio. Es un escándalo. ¿Cuántos malos ejemplos vemos en internet de iglesias que se conducen de una manera desordenada? Que Dios nos libre a nosotros, hermanos. Cómo fácilmente estos videos se difunden para que el Evangelio más bien sea pisoteado, para que los pastores no tengan crédito alguno, para que se diga que todas las iglesias son una estafa y son un negociado, lo cual es falso. Pero en esas iglesias ha habido eso: estafa, negociado, mentira, engaño, manipulación. Eso no es una iglesia modelo, no es una iglesia ejemplar. Mis amados hermanos, si nosotros queremos que la iglesia tenga más años de vida, más de 52 años de vida, y no queremos que nuestra iglesia se extinga, mantengámonos en fe y en amor. Si no queremos que esta iglesia desaparezca y se venda este terreno a un negocio, examinémonos a nosotros mismos y vivamos en santidad. No queremos que pase eso. Pero eso ha pasado en otras iglesias, iglesias bíblicas. Veamos un ejemplo de una iglesia bíblica neotestamentaria a la que le sucedió eso. Pastor, ¿cuál? Apocalipsis capítulo 2. Veamos una iglesia que se extinguió, desapareció. Hay ruinas, hay piedras allí, ya no hay iglesia. ¿Queremos nosotros que eso pase con la iglesia de Antioquía? Que cuando alguien un día venga, ve, ahora hay el comercial Patito, ve, venden electrodomésticos, venden artículos para el hogar. Antes eso era una iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Miren lo que dice el Señor aquí. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado lo más importante. ¿Qué dejó? Dejó el amor, su primer amor. Recuerda por tanto tu pecado, recuerda en qué recuerda dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras que tú hacías mientras estabas en tu primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, la luz que había allí en ese lugar, si no te hubieres arrepentido. Mis amados hermanos, si nosotros no nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra arrogancia, de nuestra prepotencia, de nuestras malas actitudes, de nuestra inmoralidad, de nuestra falsedad, de nuestra deshonestidad, el Señor quitará el candelero de su lugar si no nos hubiéramos arrepentido. Y lo hizo el Señor con esta iglesia.
Con el tiempo esta iglesia desapareció. La iglesia de Éfeso, qué pena. Una iglesia que había recibido una carta preciosa del apóstol Pablo, había recibido la palabra del Señor, había recibido tanta cosa preciosa, revelación en esa carta. Desapareció. El día de hoy, si ustedes visitan lo que era la iglesia de Éfeso, en esa parte de Turquía, que es el día de hoy, ustedes van a ver que solo hay ruinas arqueológicas. Los arqueólogos están ahí nomás examinando con las brochitas, están ahí. Queda parte de la historia. Aquí era una iglesia, uno puede decir, aquí era una iglesia, la iglesia de Éfeso. Lo mismo pasó con las iglesias europeas de la Reforma Protestante. No sé si ustedes hayan escuchado acerca de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Muchas iglesias protestantes, evangélicas, se levantaron en Escocia, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Ginebra. Y el día de hoy son discotecas, son museos, son cualquier otra cosa menos es la iglesia que se levantó en ese momento con hombres de fe, hombres fogosos, hombres celosos del evangelio. Ya no están. ¿Dónde está la iglesia de Martín Lutero? No, ya no está. ¿Dónde está la iglesia de John Knox? Ya no está, es un parqueadero. Un parqueadero. ¿Dónde está la iglesia Antioquía? Por la misericordia de Dios han pasado 52 años y seguimos aquí. Gracias a nuestro Señor. Dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese mensaje es para ti y para mí. Porque la iglesia no lo hace este lugar. La iglesia lo hace la hermana Clarita, la hermana Jenny, el hermano Jaime, la hermana Paola, la hermana Yomaira, el hermano Mario, la hermana Andrea, el hermano Luis. El mensaje es para ti y para mí. No es un mensaje en general, es el mensaje para ti y para mí. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si es que las hemos hecho, si no, tenemos que comenzar. Si no, dice el Señor, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La verdadera iglesia de Cristo, hermanos, nos enseña este texto que perseverará aún en las pruebas más hostiles. No importa cuántas pruebas o persecuciones tengamos. Miren lo que dice la segunda parte del verso 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué cosa? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mis hermanos, la persecución y la tribulación no extinguieron a esas iglesias. Lo que las extinguió fue el pecado y la falta de arrepentimiento. No es la persecución, no es la tribulación. Hermanos, nos pueden matar, me pueden matar a mí, pueden matar a cualquiera de los creyentes, pero la iglesia que ama a Dios seguirá adelante, perseverará. Podrán matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Nuestra alma estará segura con el Señor. Esta era una buena iglesia, una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, pero una iglesia que no estuvo exenta de persecuciones, de dificultades en su diario caminar. El apóstol Pablo, durante todas estas dos cartas, está mencionando los problemas y las persecuciones que había tenido, maltratos,
disturbios, rechazo de sus compatriotas, posibles problemas en sus trabajos a causa del Evangelio, porque los jefes que se enteraban que sus empleados eran evangélicos o eran cristianos, los podían botar de su trabajo a causa del odio. Pero a pesar de todo, hermanos, ellos siguieron perseverando con paciencia y con fe en todas estas circunstancias. Creo yo que no ha de faltar ninguno de nosotros que pueda decir: hermano, estoy pasando por dificultades, de una o de otra forma. Todos estamos peleando una batalla constante. Pero el Señor nos promete victoria en medio de la persecución y la tribulación. No sé en forma de qué pueda venir la persecución y la tribulación a tu vida, pero todos las estamos pasando. Todos lo estamos viviendo. Pero una iglesia verdadera persevera aún en medio de estas cosas, con paciencia y con fe. Como dice aquí la palabra del Señor, la mejor manera de probar de qué está hecha una iglesia es en medio de las tribulaciones y persecuciones. Cuando la madera pasa por el fuego, se quema, se carboniza, no queda nada. Cuando la paja pasa por el fuego, se quema, se hace ceniza, no queda nada. Si pasamos por el fuego a un metal precioso, se puede derretir, se puede cambiar de forma, se puede purificar, se puede embellecer, pero ahí está. Ese es el costo de un creyente que es genuino y sincero. El Señor utiliza las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, hermanos, para testificarle al mundo de qué estamos hechos. No es que estamos orando todo el tiempo para que el Señor envíe tribulación o persecución. Ninguno de nosotros está diciendo: Señor, envíame más persecuciones y tribulaciones para demostrar de qué estoy hecho. No. Pero Dios, que es soberano y tiene el control de mi vida, y sufro bajo su soberanía, porque Él en ciertas ocasiones le permite a Satanás que pueda probarnos en algo, pueda tentarnos en algo, como lo hizo con Job. Te permito hacerle esto a Job, pero no toques su cuerpo. Quizá el Señor puede, bajo su soberanía, permitir persecución y tribulación en nosotros. Que estas olas pasen por encima de nosotros para purificarnos, para probar que somos verdaderamente sus hijos. Y nosotros lo podemos ver, que en medio de la tentación salimos adelante. En medio de las tristezas salimos adelante. En medio de las guerras salimos adelante. En medio de las dificultades salimos adelante. Si eso hicieron con el Señor, ¿quiénes somos nosotros para no vivir persecución y tribulación? La iglesia de Tesalónica sufrió estas cosas siguiendo el mismo ejemplo de su Señor. ¿Por qué el Señor de la iglesia sufre tribulación y la iglesia siempre tiene que vivir en prosperidad?
¿Por qué el Señor sufrió los clavos por ti y por mí? Y la iglesia del Señor tiene que vivir exenta de sufrimiento. Porque eso es lo que se predica el día de hoy. La iglesia de fe es una iglesia que no sufre. La iglesia de fe es una iglesia que siempre anda prosperando. La iglesia de fe es una iglesia que no tiene ninguna cosa por la que tiene que luchar. Pero eso no es lo que vemos en el ejemplo del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 20. Mire lo que el Señor nos dijo. No nos olvidemos de las palabras del Señor. Hermanos, no queremos sufrir, no queremos pruebas, no queremos persecuciones y tribulaciones, pero el Señor nos dijo: si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pastor, no sé por qué mi esposa me odia. Pastor, no sé por qué mi esposo me aborrece con todo el alma si yo no le he hecho nada. Pastor, yo no sé por qué en mi trabajo no le paso a nadie. Pastor, no sé por qué me han pagado mal por bien, si yo lo que les he dado más bien ha sido bondad, generosidad, sinceridad, le he mostrado una amistad sincera. No entiendo por qué. No entiendes, pero no entiendes porque no te acuerdas de lo que dijo el Señor. Acordémonos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos razones, hermanos, por las cuales el mundo no nos va a amar. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando de personas que no conocen al Señor. Porque son del mundo, porque le pertenecen al mundo, porque el amor de Cristo no vive en sus vidas. Por eso te odian, por eso te pagan mal por bien. Porque lo mismo hicieron con el Señor cuando Él vino a dar bondad, vino a dar amor, vino a sacrificarse, vino a dar su vida. Él vino a pagar bien. ¿Y cómo le pagaron al Señor? Con mal. Si el mundo os aborrece, no nos olvidemos de eso, hermanos. Si el mundo os aborrece. Concluimos, ¿cómo podemos aprender a ser una iglesia modelo y de buen testimonio a lo largo de nuestra vida como iglesia? A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿cómo podemos aprender a ser una iglesia ejemplar, modelo? De la misma forma, hermanos, como un hijo chiquito ve a su padre para aprender todo lo que hace su padre. De la misma forma, nosotros debemos ver a otras iglesias que han andado como es digno del Señor. Mira a aquellos que andan como es digno del Señor. ¿Quieres aprender a ser un buen siervo del Señor? Mira a quienes andan como es digno del Señor. Principalmente los ejemplos están en su palabra. Tú puedes ver siervos, siervas del Señor, puedes ver iglesias fieles, iglesias que amaban al Señor,
Puedes ver ejemplos terribles también aquí en la Biblia. Pero el día de hoy también hay buenos ejemplos, hay buenos pastores, hay buenos hermanos, hay buenas iglesias que se han conducido para la gloria del Señor y de quienes podemos aprender también nosotros. Gloria a Dios por hombres que han sido de gran influencia para mi vida. Y sé que también hay buenas referencias que ustedes conocen y que viven todavía. Sigamos los buenos ejemplos que hemos visto en siervos y siervas del Señor. Veamos buenos pastores, buenas iglesias que nos enseñan a nosotros a ser también buenos pastores y buenas iglesias. Así como un niño ve a su padre y aprende de su padre lo que él enseña con el ejemplo, así nosotros podemos hacer. Prestemos atención al ejemplo de los tesalonicenses. No nos olvidemos de esta iglesia, que andaba en fe, que abundaba en amor, que en medio de las persecuciones y las tribulaciones se mantenía firme, con paciencia, mantenían su fe. Y ojo que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia vieja, no era una iglesia antigua, era nuevecita. Tenía menos años que nosotros. Pablo, cuando habla de esta iglesia, está hablando de una iglesia que estaba recién caminando, pocos años de haber conocido el Evangelio. Mis amados hermanos, si ellos, los tesalonicenses, en sus comienzos pudieron perseverar, pudieron vivir en obediencia y ser un testimonio para otras iglesias, cuánto más nosotros que ya tenemos 52 años de vida congregacional. ¿Cuánto más nosotros? Se nos demanda más a nosotros. Se te demanda más a ti que tienes 40 años en el Evangelio. Tú que tienes 50 años en el Evangelio. Tú que tienes 10, 15, 20 años en el Evangelio. Se te demanda más. Sigamos firmes, fieles y siendo un ejemplo para otras iglesias hasta la venida del Señor. Amén.